destruir a lo que es la bacteria. Y uno de los primeros antibióticos en el cual ustedes ya lo han visto, lo han estudiado, y además por ser esos antibióticos que pues obviamente han sido los primeros en ser descubiertos, han sido los betalactámicos, ¿no? Y estos betalactámicos tienen una característica muy importante, ¿no? Que estos van a actuar a nivel de lo que es la pared celular, o sea que estamos viendo más de la parte, si ustedes quieren, de afuera para dentro de la bacteria, ¿no? Y estos, una vez que estos betalactámicos van a ir a atacar lo que es a la pared celular, van a hacer una lisis, lo que ellos van a hacer, van a empezar a liberar unas proteínas que se van a son unas proteínas fijadoras de la penicilina que se van a ir a fijar a la pared, ¿no? Y esto, este fijamiento de estas proteínas a nivel de la pared celular va a producir una inhibición del entrecruzamiento de los peptidoglucanos. Entonces esto va a hacer que se haga lo que es la síntesis de lo que es la pared celular, o sea, cada vez va a ir haciendo la lisis y pues obviamente el antibiótico va a poder penetrar. Entonces con estas características nuestros betalactámicos son la mayoría, o por decirlo casi el 90% van a tener una acción bactericida, ¿no? Y pues cuando se trata de lo que son los enterococos van a llegar a ser bacteriostáticos. En relación a lo que es otro fármaco que van a ver es la vancomicina. Y la vancomicina, al igual que las penicilinas, se van a unir a lo que es la pared celular, pero estas van a tener una diferencia, que estas se van a ir a lo que es al grupo terminal de la D-alanina, y esta D-alanina es el precursor de los pentapeptídicos, de los peptidoglucanos, o sea que esto ya va a actuar un poquito más adentro, si ustedes quieren, de la pared celular, y esto va a ocasionar que haya una inhibición de lo que es la polimerización de estos precursores de los oligosacáridos, ¿no? Entonces esto va a ocasionar que haya una traslocación en lo que es toda la parte de la glucosilasa. Y pues obviamente estos van a ir alterando lo que es la pared celular. Si se dan cuenta, cada vez se va a ir penetrando más y pues obviamente van a ir actuando más a nivel más específico. Entonces la vancomicina, al igual que los betalactámicos, es un fármaco bactericida, ¿no? Y cuando igual se trata de los enterococos, pues obviamente se vuelven bacteriostáticos. Otro medicamento antibiótico que ustedes lo van a emplear vienen a ser los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, como ustedes saben, van a ir más que todo a actuar no ya estos a la pared celular, sino van a adentrarse un poco más, o sea que vamos a hablar de lo que es la síntesis de lo que son las proteínas. Y pues aquí, si ustedes recuerdan, hay dos subunidades, la subunidad 30S y la 50S. Los aminoglucósidos van a ir a actuar a nivel de la subunidad ribosómica 30S. O sea que aquí ya con esto van a inhibir lo que es la elongación peptídica, y la lectura de estos patógenos van a empezar a salir de forma errónea. O sea que el código genético de estas bacterias van a empezar a salir defectuosas porque se va a empezar a inhibir la síntesis proteica, y pues obviamente aquí ya va a empezar lo que es la destrucción. Entonces los aminoglucósidos, por este su mecanismo de acción y por este efecto que tienen, son considerados 100% bactericidas, ¿no? Porque pues obviamente va a disminuir, va a ser ese descenso demasiado rápido. Otro grupo de antibióticos que lo van a ver con frecuencia vienen a ser lo que son las tetraciclinas, que también ustedes lo van a prescribir. Al igual que los aminoglucósidos, igual actúan en la síntesis proteica, van a actuar en la subunidad ribosómica 30S también, pero aquí hay una diferencia. Si bien van a actuar en el mismo lugar que los aminoglucósidos, pero el efecto viene a ser diferente. Las tetraciclinas lo que van a buscar es la inhibición de lo que es la unidad, de la unión de lo que es el RNA, o sea que es del RNA, pero de la parte de la transferencia, ¿no? Entonces esto va a inhibir igual la síntesis proteica, pero aquí ya se va a involucrar un poco más en lo que es el código genético.
Entonces, que al igual que las tetraciclinas, el cloramfenicol es un excelente bacteriostático. Otro grupo de fármacos que lo hemos usado indiscriminadamente durante esta pandemia han sido los macrólidos. ¿Qué tipo de macrólidos conocen? Ya. Entonces, estos medicamentos que ustedes lo conocen bastante bien, también va a actuar a nivel de la síntesis proteica, pero aquí hay una diferencia. Va a actuar en la subunidad ribosómica 50S. No, y esto va a hacer que va a bloquear la transferencia a nivel de los aminoácidos de la cadena peptídica. Entonces, al bloquear esta cadena de los aminoácidos, va a inhibir también lo que es la síntesis proteica. Y por este su mecanismo por este su efecto, los macrólidos son considerados bacteriostáticos y no tanto así bactericidas. Otro fármaco que es muy utilizado sobre todo para las infecciones por anaerobios vienen a ser lo que es la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico que al igual que los macrólidos van a actuar en la subunidad ribosómica 50S. Y pues efecto de esto igual va a bloquear lo que es la transferencia de los aminoácidos y la síntesis de lo que es la cadena peptídica. Y mediante este bloqueo igual lo va a inhibir la síntesis proteica. Entonces, que al igual que los macrólidos vienen a ser bacteriostáticos, ¿no? Otro medicamento que a lo mejor en alguna oportunidad también lo van a llegar a utilizar ya cuando los cultivos son bastante, los gérmenes son bastante agresivos y demás, van a llegar a utilizar en algún momento lo que es el linezolida, ¿no? Que actualmente lo tenemos en nuestro medio, se lo llega a utilizar, y pues esto igual que la clindamicina, igual actúa a nivel de la subunidad ribosómica 50S, ¿no? Y esto igual va a tener acá una diferencia, ya no va a ser igual que la clindamicina y los macrólidos, sino que este va a bloquear en la formación del complejo de lo que es esta proteína 70S, y a través de esto va a inhibir la síntesis de proteínas. Entonces, por este mecanismo es un bacteriostático el linezolida. La rifampicina, ¿en qué patología han visto que se utiliza? Tuberculosis, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo tienen que saber. Si bien aquí en la ciudad no es tan frecuente la tuberculosis, pero en el lugar donde ustedes participan, que les toca hacer en su servicio rural o su internado en un hospital de segundo nivel o en una provincia, llámese Quillacoy o Cuchipaya, Puerto o se van al trópico, pues hay bastante tuberculosis, ¿no? Entonces, obviamente acá la rifampicina va a inhibir, va a actuar, mejor dicho, a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos, de la síntesis de estas proteínas. Entonces, lo que va a hacer, va a actuar a nivel de la subunidad beta del RNA, pero de la polimerasa, ¿no? Y esto va a ser dependiente de lo que es el DNA. Entonces, al tener este lugar de acción, lo que va a hacer que va a inhibir esta síntesis de lo que es el RNA. Y por esto, la rifampicina, si ustedes recuerdan, ¿en qué línea de tratamiento está? ¿Primera o segunda? Primera línea. ¿Por qué será? ¿Cuáles son los dos fármacos de la tuberculosis que son los más importantes? La isoniazida y rifampicina. Estos dos fármacos, tanto la isoniazida y la rifampicina, son muy importantes para la tuberculosis. ¿Por qué? Porque como acá lo mencionamos, es 100% bactericida. Entonces, gracias a la rifampicina y la isoniazida que se da durante la primera fase, que son de 2 meses intensivos, y después se va a continuar en la segunda etapa del tratamiento de la tuberculosis, es por eso que se dan con mecanismos con los otros fármacos que son bacteriostáticos, ¿no? Como son lo que es el etambutol y la piracinamida. Entonces se ve que la piracinamida y el etambutol lo único que van a hacer va a ser proteger a la isoniazida y a la rifampicina para que pues estos puedan actuar, ¿no? Pero sabemos que existen diferentes tipos de
por isso que nos primeiros meses, quando dói no dedo, eles protegem a fungicida e isoniazida para continuar o tratamento depois de mais de 2 meses. Exactamente. Está bien, gracias. Otro medicamento que ustedes van a utilizar bastante es lo que es el metronidazol. ¿Para qué utilizaremos el metronidazol? ¿Para qué? ¿Qué tipo de infección? Parásitos. ¿Qué parásitos? Creo que eu Ya, para la amebiasis y la diarrea los vamos a utilizar bastante, ¿no? Y ustedes van a ver en pediatría el pan de cada día metronidazol, en adultos igual metronidazol y demás. El metronidazol, si bien es un antiparasitario, pero también es un antibiótico que nos va a ayudar sobre todo en la parte de los gérmenes anaerobios, que también hay su importancia, ¿no? El metronidazol va a actuar a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos, o sea que aquí ya se va a adentrar más a lo que es al núcleo, y al tener esta unión en lo que es los ácidos nucleicos, lo que va a ocasionar va a ser que va a haber una lesión, va a producir una lisis en lo que es los ácidos nucleicos, y esto va a inhibir la síntesis del DNA. O sea que si se dan cuenta, el metronidazol va más adentro todavía. Si ustedes quieren, ya se entra lo que es el núcleo, porque en el núcleo está todo lo que es el DNA, el RNA y demás. Entonces, el metronidazol es un excelente antibiótico y esto es considerado bactericida, igual por este su efecto que va a ocasionar. Las quinolonas son otro grupo de fármacos que ustedes lo van a utilizar bastante, ¿no? Al igual que el metronidazol, estos también actúan a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos, pero aquí hay una diferencia, que las quinolonas van a actuar a nivel de la DNA quinasa, de la topoisomerasa 4. Entonces esto va a hacer que va a alterar el superenrollamiento, si ustedes recuerdan en genética, de lo que es el DNA, y pues esto va a hacer que vayan a empezar la degradación de las moléculas del DNA para la replicación, o sea que ya aquí las bacterias se va a empezar a dañar, si ustedes quieren, su corazón de las bacterias, y van a inhibir lo que es el sistema de la síntesis del DNA. Entonces, por esta característica que tienen, sobre todo de afectar el superenrollamiento del DNA, las quinolonas también son 100% bactericidas. Otros fármacos que ya se los utiliza combinados, si ustedes se han dado cuenta, son las sulfaminas y las trimethoprim. Estos dos fármacos, si bien tienen casi los mismos mecanismos de acción, que ambos van a actuar a nivel de la síntesis del ácido fólico, del dihidrofolato, estos vamos a ver que va a inhibir lo que son la síntesis del dihidrofolato, pero ambos, cuando se los llega a combinar, cuando los dos están juntos, tienen un efecto bactericida. Pero si se los utiliza por separado, son bacteriostáticos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría nos venden como cotrimoxazol, Bactrim, que ya viene esa combinación junta del sulfamethoxazol con lo que es el trimethoprim. Entonces, es por esa razón que estos dos fármacos nos los venden ya combinados, y pues obviamente se busca el efecto de bactericida. Entonces, ustedes ya se deben acordar de esta imagen que lo han visto en farmacología, que es el esquema, si ustedes quieren, de lo que es la bacteria. Pero este esquema tiene una principal función, si ustedes quieren, en la parte visual educativa, en la cual ustedes pueden recordar que hemos visto desde afuera: los beta-lactámicos, vancomicina, los lipopéptidos, que pues van a actuar a nivel de lo que es la pared celular, o sea que van a empezar a atacar en la parte externa. Pero ya yéndonos un poco más adentro, en el ribosoma 30S, hemos visto que van a estar ¿quiénes? Los aminoglucósidos, las tetracitrinas, y a nivel del 50S vamos a ver cloranfenicol, macrólidos, clindamicina, y pues ya en la parte de lo que es el DNA, vamos a ver que en el superenrollamiento y demás vamos a ver lo que son las quinolonas, lo que es la rifampicina y los
gérmenes se vuelvan más resistentes y los antibióticos sean menos sensibles en la etapa inicial, ¿no? Y pues obviamente ya ese antibiótico, una vez que se ha vuelto, su sensibilidad ha bajado contra ese germen, pues ya no nos va a hacer de mucho efecto. Y pues obviamente esto se debe a que estas enzimas, si bien hemos dosificado tal vez mal o el mismo germen ya ha mutado y se ha vuelto, si ustedes quieren, se han puesto un caparazón, una coraza a estos gérmenes, pues van a empezar a modificar toda su estructura, ya sea desde la pared celular, desde su sistema proteico, de lo que es el sistema nuclear y demás, pues van a empezar a modificar, cosa de que el antibiótico no pueda adentrar o no pueda penetrar y hacer lo que es la lisis. Y pues obviamente esto va a hacer que vaya disminuyendo su actividad que va a tener el antibiótico, pierda su actividad y pues obviamente el antibiótico cada vez que tenga que lanzar sus componentes para poder lisar lo que es la bacteria, pues obviamente ese bombeo va a empezar a disminuir, ¿no? Y pues obviamente esto va a hacer que este mecanismo se vuelva mucho más resistente y pues obviamente ya empieza lo que es el mecanismo de resistencia. ¿Qué entienden ustedes por farmacocinética? El trayecto de la medicación dentro de nuestro cuerpo puede empezar por vía oral, por vía intramuscular, subcutáneo, patético, desde el inicio hasta la salida. La salida o a través del metabolismo por los riñones, por el hepático, por la orina. ¿Ya? ¿Quién otro? ¿Qué entienden por farmacocinética? En otras palabras, la farmacocinética es como, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Y lo trato de asociar de alguna forma. Ustedes en su perfil de Facebook, Instagram, TikTok, lo que ustedes utilicen, tienen un perfil, ¿verdad? Donde ustedes se ponen ahí el nombre, dónde viven, qué hobbies les gustan, qué comida les gusta, de dónde son, si han ido, si están trabajando en algún lugar, si están estudiando en algún lugar, ¿verdad? Ustedes van a conocer una parte de su perfil en el Facebook, Instagram, que es lo que les piden, ¿no? Cuando uno se llega a crear su propio perfil, así incluso se ponen fotos, ¿verdad? Imágenes, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes se están dando a conocer al resto de la gente, ¿no? Y a sus amistades, pues para que les conozcan, incluso algunos ponen su estado civil, si son casados, solteros, o si están enamorando y demás situaciones. La farmacocinética es lo mismo, nada más que acá lo que nos va a mostrar es el perfil del antibiótico, ¿no? En el cual ustedes van a poder ver o recordar cuál es el perfil de concentración que tiene ese antibiótico, el tiempo que va a durar ese fármaco en el organismo, cuál es la capacidad del fármaco que tiene para penetrar en lo que es la bacteria y pues obviamente vamos a ver con esta capacidad de penetración que va a tener el antibiótico, vamos a ver hasta qué punto va a penetrar en la parte del foco infeccioso y pues obviamente vamos a ver también la toxicidad que va a causar este antibiótico. Entonces nos da aquí solamente el perfil de todo lo que necesitamos saber de dicho fármaco, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí nosotros, si ustedes se han dado cuenta en la parte de consulta externa, lo que es internación, se maneja mucho lo que son antibióticos y de acuerdo a la gravedad del paciente, cada paciente recibe un antibiótico diferente si ustedes quieren. Y pues obviamente esto nos va a servir para poder determinar la capacidad de la destrucción que va a tener este antibiótico hacia la bacteria que nosotros queremos destruir o va a inhibir este patógeno etiológico al cual nosotros nos estamos enfrentando. Entonces,
ser en algunas ocasiones de forma grave, ¿no? Como ser los estados alérgicos o algún otro complicación que vamos a llegar a tener con los antibióticos. Entonces nosotros al conocer este perfil de estos antibióticos, lo que queremos es que tenga un tiempo en lo que es el plasma, ¿no? Y pues obviamente cuando tengamos este tiempo de su concentración, cuando ya ha alcanzado la meseta, si ustedes quieren, la parte alta, pues necesitamos que ese fármaco, ese antibiótico se mantenga en una meseta adecuada, pues hasta que se pueda destruir este germen, ¿no? Y pues obviamente la idea es destruir al germen, pero sin ocasionar algún daño secundario a las personas. Entonces, en resumidas cuentas, eso es la farmacocinética. Entonces, vamos a ver que ustedes han visto, de acuerdo a lo que han leído, lo que es la historia en la farmacología y demás, han visto que han sucedido muchos cambios. Los antibióticos han ido revolucionando, se han ido desarrollando cada vez más y pues cada vez se han ido haciendo más finos, más detallistas. Si ustedes quieren, en la parte química, que son los químicos los que generan y producen la mezcla de estos antibióticos y demás, se ha visto que desde que se empezó con la penicilina hasta la era actual han sufrido muchas modificaciones. Y si ustedes se ponen a leer un poquito la parte de la historia, van a ver que la única molécula que ha desencadenado todo esto ha sido solamente la de la penicilina. A partir de ahí han ido modificando las cadenas, han ido modificando los enlaces covalentes, que han ido poniendo diferentes carbonos, hidrogeniones y demás, y pues a partir de ahí se ha creado todo esto, ¿no? Y pues estos medicamentos siguen siendo milagrosos, y actualmente, como decíamos al inicio de empezar los antibióticos, decíamos que nosotros estamos en la era antibiótica, porque actualmente nosotros sin antibióticos yo creo que no seríamos nada. Entonces, ya recordando, vamos a ver de cada grupo de los antibióticos lo más importante, lo que realmente, para que ustedes puedan recordar, vamos a ver que los beta-lactámicos, como les había mencionado, es el grupo más importante, ¿no? Porque estos tienen una actividad bastante importante, bastante amplia, y pues obviamente tienen un perfil de seguridad muy bueno. Y pues la toxicidad es el pequeño defecto que le podemos encontrar a los beta-lactámicos, ya que estos pues van a hacer lo que son las reacciones alérgicas, debido a que las penicilinas, los beta-lactámicos, se empiezan a degranular, se empiezan a desintegrar para que puedan penetrar en lo que es la pared celular. Y pues obviamente esta degradación del fármaco, al empezar a eliminar sus gránulos de sus componentes, pues alguno de ellos llega a reaccionar de una manera exagerada en nuestro cuerpo. Y pues como ustedes saben, hay diferentes tipos de beta-lactámicos, desde las penicilinas, cefalosporinas, los monolactámicos, carbapenémicos, y pues como les explicábamos en la imagen, estas se van a unir a las proteínas fijadoras de la bacteria, ¿no? Y este es su lugar de acción. Y pues obviamente esto lo van a hacer a través de un enlace covalente del grupo carbonilo del anillo beta-lactámico, ¿no? Y pues como ya habíamos mencionado, destruye la pared celular. En relación a estos, vamos a ver que estos beta-lactámicos son prácticamente, tienen una tasa de destrucción bastante adecuada, ¿no? Pero esto va a depender mucho de lo que es la concentración. Si nosotros vamos, los beta-lactámicos prácticamente lo que tienden a hacer es de que van a empezar, si ustedes quieren, no hacen un pico brusco, o sea, no se elevan muy bruscamente lo que son los beta-lactámicos, van a ir de forma lenta hasta llegar a su pico máximo, y de ahí los beta-lactámicos tienen una característica muy importante, que se van a mantener en meseta por un tiempo prolongado. Y esto va a empezar a que va a superar su concentración inhibitoria mínima, y pues obviamente esto
considera que se debe emplear la estreptomicina, se la llega a utilizar, ¿no? Entonces, es muy, como les digo, no se lo ha eliminado al 100%, ¿no? Entonces, bajo una junta médica y todo eso, pues sí se le llega a utilizar. Generalmente estos comités de tuberculosis siempre está lo que es un neumólogo, un internista, lo que es alergología, y intervienen muchas otras especialidades en las cuales pues obviamente se da el visto bueno o no se lo da, ¿no? Entonces eso para que tengan ustedes el conocimiento, ¿no? Entonces los efectos son la nefrotoxicidad y ototoxicidad. Evidentemente hemos dicho que son excelentes fármacos bactericidas y pues sobre todo nos van a ayudar con, sobre todo tienen su espectro para gram negativo, ¿no? Y pues como se está abusando ya de a poco lo que es el uso de los aminoglucósidos, están empezando a ver lo que son las resistencias, ¿no? Y pues obviamente su capacidad bactericida va a depender de la concentración a la cual nosotros vayamos a llegar, y pues obviamente son bastante rápidos, llegan y casi de forma inmediata a lo que es a su pico máximo y se mantiene. En cambio las quinolonas no son tan naturales como recuerdan. Estas quinolonas ya son fabricadas, si ustedes quieren, ya en laboratorio, o sea, son de forma sintética, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, estos van a actuar en el superenrollamiento del DNA, pero en la topoisomerasa 2 y 4. Entonces acá va a actuar directamente en el corazón de la replicación del DNA. Y esto, al tener esta acción rápida, lo que va a hacer, los va a volver en bactericidas. Y pues estos van a penetrar de forma muy rápida en lo que son en los espacios que se van a ir dejando, y pues obviamente dentro de la célula va a empezar lo que es la destrucción. En cambio ya lo que son los macrólidos, tetraciclina, clindamicina y linezolid, que estos fármacos tienen el común denominador de que actúan a nivel del ribosoma de la subunidad 30S, vamos a ver que pues obviamente estos van a inhibir la parte de la síntesis proteica, y esto lo van a hacer de forma limitada. Los macrólidos se lo va a utilizar para qué patología sobre todo. Mas alguns controles têm sido utilizados para infecções mais comuns. ¿Para qué patología será? Infecções respiratórias, extra-hospitalares, pero doutora, também pode ser utilizado para infecções de partes blandas, como diabetes, infecções pulmonares, como vimos durante a pandemia, e que mais? Masturbação. ¿Para qué han sido creadas los macrólidos? Para los pacientes que son alérgicos. ¿Para qué gérmenes han sido creados los macrólidos? Para atípicos. Para los gérmenes atípicos, ¿no? Si ustedes recuerdan, no sé si han visto en patología, si ya han llevado ya la parte de patología especial, la parte en farmacología también lo han visto, en microbiología y en neumología también me imagino que lo van a llegar a ver o lo han visto. Generalmente para las neumonías atípicas o la neumonía del viajero, ¿no? Entonces, como eran gérmenes atípicos, los macrólidos tenían esa utilidad, que solamente los podíamos emplear, que se ha creado con ese fin de las neumonías atípicas, ¿no? Pero actualmente pues ya lo llegamos a utilizar. ¿Por qué? Porque su ajuste su espectro va para los gérmenes más clásicos, los más comunes si ustedes quieren, pero sobre todo la parte atípica que esa ha sido su finalidad de creación de los macrólidos. Y pues obviamente estos se van a concentrar lo que es bastante bien en la parte del líquido del revestimiento de la célula epitelial. Y pues acá en esta parte de este líquido del revestimiento se van a empezar a acumular la carga, si ustedes quieren, de
clindamicina. La clindamicina, mejor dicho, igual que las tetraciclinas que van a actuar en la misma subunidad, pues vamos a ver que la clindamicina no solamente va a ser para gram negativos y gram positivos, sino también que acá va a abarcar la clindamicina para gérmenes anaerobios. De ahí es la importancia. ¿Qué germen anaerobio cuando ustedes van a poder, en qué patología o en qué programa, si ustedes quieren, se va a dar más la clindamicina? Fasciitis necrotizante, podría ser. Ya puede ser. ¿Qué otra patología más común? ¿O qué otras zoonosis? Celulite, doutora. Colitis. Erisipela, celulite. No, claro, me necesita un beta-lactámico con toda excelente. Seguimos vai. Tuberculosis, no. Las mordeduras de perro. Porque ustedes saben que la boca de los animales tiene mayor gérmenes de anaerobios, entonces nos va a ayudar bastante en las mordeduras de perro, que es bastante común, que obviamente sobre todo en las provincias van a ver que las mordeduras de perro son bastante frecuentes. Y pues ahí es su relevancia clínica, no van a ver que clindamicina, mordedura de perro utilizan bastante. Y pues obviamente es muy útil. Nada más que sus efectos adversos, tanto tetraciclinas como clindamicina, vienen a ser gastrointestinales y si los llegamos a utilizar por un tiempo prolongado vamos a causar la colitis secundario a lo que es el Clostridium difficile, ¿no? Entonces esa sería su complicación. En cambio, el linezolid es más que todo, es una oxaloguiniona, donde vamos a ver que estos van a inhibir lo que es la síntesis proteica. Tiene una actividad muy buena para gram positivos y también el linezolid nos va a ayudar bastante en relación a lo que son los estafilococcus aureus meticilino resistentes. Entonces es muy bueno cuando se utiliza, cuando empieza este germen, al igual que la vancomicina, que son efectivos para los estafilococos meticilino resistentes. La toxicidad, pues bueno, como es un excelente fármaco, lo que va a producir va a ser que las células que se van a producir en la médula ósea van a empezar a disminuir su producción, sobre todo cuando ya se empiezan a utilizar más de 14, 21 días, o si es que estamos hablando de una endocarditis bacteriana que se llega a utilizar lo que es el linezolid. En estos casos se llegan a utilizar hasta 3-6 meses de antibióticos. En cambio, la vancomicina, si bien como les había dicho, tiene una excelente cobertura para los estafilococos meticilino resistentes porque va a actuar a nivel de la pared celular y esto lo va a volver un bactericida, pero también es excelente para gram positivos, ¿no? Pero no solamente se le ha dado la utilidad para estos dos, sino también de que cuando nos vamos a enfrentar con una infección por el Clostridium difficile, vamos a ver que la vancomicina o la quimocristina, la daptocristina y la daptomicina también nos van a ayudar para la parte del Clostridium difficile, ¿no? Pero aquí en nuestro medio lo que disponemos es de vancomicina, ¿no? Y pues obviamente la vancomicina pues hay que saber administrar. Como ustedes saben, la vancomicina es un fármaco que lastimosamente no hay bioral. Entonces el uso es endovenoso. Si bien es un excelente fármaco, pero si no dosificamos de acuerdo a la función renal, vamos a producir nefrotoxicidad. Y pues obviamente la vancomicina va a empezar a degradar cuando se la llega a colocar de forma rápida, empiezan a degradar lo que es la liberación de histamina y esta degradación de histamina va a producir el síndrome de hombre rojo. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando administran de más, qué sé yo, en menos de un minuto la vancomicina, pues inmediatamente la piel se torna rojo y para dar no de ese aspecto, sino de verdad la persona se vuelve roja, ¿no? Entonces por eso que ustedes cuando indiquen lo que es la vancomicina
llega a utilizar juntas vienen a ser bactericidas. Y esto nos va a servir mucho para aquellos enterococos que son resistentes y también tienen una cierta cobertura para el estafilococo aureus meticilino resistente. Sus efectos tóxicos vienen a ser lo que es las mialgias, y posiblemente cuando se administra por catéter venoso central o cuando se lo administra por una vena periférica, las flebitis vienen a ser bastante frecuentes. La daptomicina, que también era un antibiótico que estaba en desuso, pero ya a partir de los años 90 pues ya nuevamente se lo ha vuelto a utilizar. Más que todo su empleo se ha visto que es más que todo para las infecciones de la piel, sobre todo que se han complicado con estafilococcus aureus o en aquellas endocardinitis que van a afectar a lo que es la válvula tricuspide, ¿no? Pero en nuestro medio de daptomicina no lo tenemos. Pero una de las toxicidades más frecuentes es que van a empezar a producir ese dolor muscular, inclusive llegan a referir los pacientes que hay una debilidad, ¿no? Y pues cuando hay esa debilidad o hay el dolor muscular que es bastante intenso, pero es muy infrecuente, se les pide lo que es la CPK como una prueba y pues nos resulta que va a ser elevada, ¿no? Entonces ahí significa que tal vez hemos aumentado mucho la dosis de lo que es la daptomicina. Ahora ustedes preguntarán cuánto tiempo vamos a dar los antibióticos. Han debido ver que algunos médicos dan 3 días, otros dan 5 días, otros dan 7, otros dan 10, 14, 21. ¿Y esto de qué va a depender? Pues uno va a depender de la patología a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Como les había mencionado en el anterior tema de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, han visto que tanto la gonorrea, sobre todo con la dosis única de un solo antibiótico, pues ya el germen se lo ha erradicado, ¿verdad? Y pues vamos a ver esto de que se va a ver sobre todo cuán sensible es el germen al antibiótico. Y pues vamos a ver que también va a depender mucho del tiempo de la penetración, cuánto tiempo le va a costar al antibiótico penetrar a la bacteria y poderla destruir. Sobre todo los beta-lactámicos necesitan un mayor tiempo, ¿no? Porque como les dije, ellos cuando ingresan por primera vez al organismo, pues se van acumulando poco a poco, es como yendo a construir una casa poco a poco hasta que se llega a culminar. Lo mismo pasa con ellos, entonces empiezan a elevarse de a poco hasta llegar a su punto, ¿no? Y pues obviamente en algunos casos, como ustedes saben, hay algunos beta-lactámicos que son de rápida, de mediana y de larga duración. ¿Cuáles son los beta-lactámicos o las penicilinas de larga duración? La benzatínica, ¿cuánto tiempo dura? 18 días, ¿no? Más todavía. ¿Para qué se utiliza la penicilina benzatínica? ¿Cuál es su finalidad? ¿En qué patología lo utilizan? ¿En qué? Ya, pero otra patología más frecuente. Es para sífilis también, ¿no? Para sífilis, Sí, ¿no? pero es para qué otras patologías van a utilizar. Yo creo que neumonía, para faringitis, para... ¿Qué más? Eso es personal. ¿En qué patología se da la penicilina benzatínica casi por un año? Até os 18 años, recuerdo. Fiebre Sí, reumática. que puede ser por toda la vida también. En la fiebre reumática, Fiebre. ¿no? Entonces se da la penicilina benzatínica, si bien se da para todo lo que ustedes han mencionado, pero su principal uso es para la fiebre reumática, ¿no? Para prevenir que el estreptococo hemolítico ingrese a la parte de lo que son las válvulas cardíacas, ¿no? Y pues obviamente ustedes se han dado cuenta, si
Entonces nosotros tenemos que ver, si ustedes se dan cuenta ya en la parte de, sobre todo de internación, las evoluciones del paciente, la parte clínica que nosotros valoramos en la parte de internación es todos los días, es sobre todo en terapia intermedia, terapia intensiva, es cada hora lo que se tiene que hacer el control y pues obviamente se ve ahí cómo está evolucionando ese paciente. Si realmente vemos que sigue la persistencia de los síntomas, tenemos que hacernos esta primera pregunta. ¿Será que ya había una resistencia o es que en la patología que tenía este paciente se ha añadido una sobreinfección? Eso es uno, porque ustedes saben que los pacientes en salas generales se comparten 2 o 3 pacientes por habitación o en terapia intensiva, que a veces son 5 camas en un solo ambiente, o en algunos lugares son 6, 7, 8 camas que se van compartiendo. Entonces hay que ver si ha habido una sobreinfección. Segundo, si estamos hablando de que ha habido alguna víscera hueca que se ha obstruido, que eso nos está ocasionando la parte de este compromiso del paciente, o si es que ha sido un paciente operado y ha habido un acceso o hay alguna colección purulenta que pues obviamente no la estamos descubriendo, o que hay algún cuerpo extraño infectado, sobre todo las ondas nasogástricas, la sonda Foley, los catéteres venosos centrales, o hay algún tejido desinterizado que nos está produciendo toda esta descompensación, o es que ya le hemos dado 7, 10, 14 días de antibiótico y pues no nos estamos dando cuenta que a lo mejor el fármaco le está produciendo esa fiebre y pues obviamente lo estamos descompensando al paciente. Entonces estas preguntas nosotros nos tenemos que responder y decir si realmente hemos fracasado o estamos yendo bien, o es que ha habido una sobreinfección, o es que el germen ya vino así de forma resistente. Por eso es que es muy importante que cuando ustedes realicen el internado, siempre revisen a los pacientes, siempre. Porque generalmente los internos, ¿qué es lo que hacen? Y eso me toca vivir todos los días en el hospital. Llegan, ven al paciente, le preguntan cómo estás, bien, gracias, listo, y hacen la evolución. Y eso está mal, porque ustedes tienen que revisar, tienen que escuchar, tienen que palpar al paciente, tienen que mirar, escuchar, palpar, todo eso tienen que hacer, porque después ¿cómo van a hacer ustedes una evolución de un paciente que no han revisado? ¿Qué pasa si justo ese rato, después de que ustedes han hecho su nota, el paciente fallece? Y ustedes le han puesto que todo está bien, corazón bien, pulmones bien, abdomen bien, y resulta de que ustedes han ido y a los 5 minutos les indican que el paciente ha fallecido. Y dicen, ¿pero qué ha pasado? Vamos a un juicio, el juez ve y dice, pero si aquí estaba todo bien, ¿por qué ha fallecido a los 5 minutos? ¿No? Entonces, de esa parte siempre revisen al paciente. No les va a costar más de 5 minutos de su tiempo. ¿Qué es lo que se tarda en revisar a un paciente? No, entonces siempre revisen toda esa parte. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Ninguna. ¿Qué entienden por sepsis? Permiso, doctora. Que, por ejemplo, ahora que hablaste sobre eso, la gran mayoría de las formaciones que estamos haciendo, algunos lugares dan mucha atención a qué tipo de medicación debemos hacer. Y otras hablan, por ejemplo, qué tipo de medicamentos podemos hacer la cobertura de acuerdo con la parte del cuerpo del paciente que está enfermo. Existe, porque yo hice una pesquisa y no conseguí encontrar, porque la relación entre microorganismos y los antibióticos que debemos utilizar es algo que es sencillamente muy importante. ¿Existe algún documento, alguna apostila, algún PDF que puede mostrar, por ejemplo, qué antibióticos debemos utilizar antes de la finalización del cultivo? Porque, por ejemplo, nosotros estábamos comentando otro día, el doctor ponió al paciente 2 antibióticos para la cobertura. Mas por que dio esses antibióticos, sendo que tem uma gama tão grande de antibióticos de acordo com a parte que está enferma?
¿Existe algo así? No. Está bien. Gracias. Eso lo vamos a ir viendo, como te vas a ir dando cuenta con las patologías que a partir de ese ya lo vamos a ir viendo por patología. Lo que sí como les había comentado, en algún momento les dije que se llega a utilizar la terapia combinada. Sí. Eso porque tiene una ventaja, les había dicho, ¿no? Uno, que estamos aumentando lo que es nuestra cobertura antibiótica. No podemos utilizar, no sé, una cefalosporina con un aminoglucósido o una cefalosporina con metronidazol o clindamicina y demás. Pero mucho va a depender del antibiótico que tú vas a usar con tu sospecha diagnóstica, hablando de la parte clínica. Porque si ustedes recuerdan sus clases de microbiología, han tenido todo un año, todo un semestre para conocer a los diferentes gérmenes, cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos, cuáles son anaerobios, que les han enseñado. Y pues ahora lo que en farmacología se ha visto que cada germen tiene una debilidad por un cierto antibiótico, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú sospechas, a lo que te va a decir el paciente en la análisis, tú ya vas a tener una sospecha diagnóstica. Si es una infección urinaria, optarás por darle tal vez una cefalosporina o tiras por un aminoglucósido pensando en una Escherichia coli. Si es una neumonía, pues tiras más que todo para gram positivos. Entonces, de acuerdo a lo que tú sospeches la patología, en tu cabeza ya tiene que estar pensando cuál es el posible germen que se va a afectar. De ahí la importancia de que en microbiología ustedes lo tienen que dominar, sobre todo prácticamente para todas las especialidades. Porque cada especialidad, medicina interna, es un todo, si ustedes se dan cuenta. Medicina interna maneja todo, ¿no? Y actualmente en el lugar donde yo trabajo, la medicina interna ha abarcado ahora la parte quirúrgica. Entonces, los quirúrgicos dependen un poco de la medicina interna. Si el médico internista dice que se va a dar este antibiótico o se va a cambiar este antibiótico, el cirujano también piensa y dice, bueno, me va a servir para abdomen, perfecto, pero también vamos a tratar de combinar para la parte respiratoria, para la parte urinaria. Entonces, todo gira a la microbiología, a la farmacología, a la semiología. Si ustedes se dan cuenta, todas las especialidades giran en torno a eso. Si no sabes cuál es el agente etiológico de una infección urinaria, difícilmente vas a poder dar un antibiótico adecuado, ¿no? Entonces, todo depende de todo eso, lo que ustedes han ido viendo en todo este tiempo que se les ha preparado en la parte básica, la parte preclínica y en la parte de ustedes están, que es en la parte clínica. Ahora sí, ¿qué entienden por sepsis? ¿Qué se les ocurre cuando les dicen sepsis? Han debido escuchar, a veces en el hospital dicen el paciente está séptico. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Infección generalizada. ¿Ya? ¿Y cómo llegamos al diagnóstico de sepsis? Pues que lo vemos al paciente que se está muriendo y decimos que está séptico. Por las características de la infección. ¿Cuáles son las características clínicas de una sepsis? Taquicardia, hipertensión, ¿Ya? ¿Qué más? taquicardia, hipertensión, febre, desvanecido, às vezes, os principais febre, hipertensão, hipertensão, taquicardia. Entonces, si se dan cuenta, la sepsis sí nos llama que es una infección grave, como hemos mencionado acá, ya también y demás. Pero
pues obviamente va a haber también desviación a la izquierda, ¿no? Que ya habíamos comentado la anterior vez que son los, ¿quiénes se elevan en la desviación izquierda? Los neutrófilos, ¿no? Entonces esto, cuando vemos en un paciente séptico, pues obviamente se cumple todo lo que dice acá, el paciente está febril, taquicárdico, taquipneico, la leucocitosis es lo que vamos a poder ver. Pero también existe otra terminología que es la bacteremia. La bacteremia no es más que el crecimiento de las bacterias en la sangre. Y pues obviamente cuando hacemos un hemocultivo, pues van a salir positivas estas bacterias. Y ya, cuando ya su compañero mencionaba de la hipotensión, más que todo se refiere al shock séptico, ¿no? Ese paciente está choqueado, si ustedes quieren, porque aquí estos pacientes con shock séptico, si ustedes recuerdan, las soluciones, sobre todo ringerlactato y demás, que utilizamos como expansores para poder elevar un poco lo que es la presión, en un episodio de hipotensión que no está asociado a lo que es el shock, se llega a elevar fácilmente la presión. Pero cuando el paciente está con un shock, estas soluciones no nos van a ayudar, o sea que el paciente va a persistir hipotenso, ¿no? Inclusive se baja tanto la presión que inclusive los pacientes pueden llegar a fallecer. Entonces acá ya los pacientes necesitan algunas drogas tipo vasoactivos como tipo noradrenalina que nos van a ayudar a elevar la presión, ¿no? Y pues obviamente ahí cuando ya no nos funciona la parte de la reanimación hídrica y demás, ya estaríamos hablando acompañado de todo esto más hipotensión, el paciente está choqueado, ¿no? Y obviamente estos pacientes no los vamos a tratar en sala común ni en una sala de cuidados intermedios. Este paciente tiene que pasar a terapia intensiva, ¿no? Y para la epidemiología, pues que ya se ha visto que lo más común y que actualmente está en aumento es lo que es los infartos agudos de miocardio, ¿no? Aunque digan, tal vez en cardiología han debido haber muchas patologías que tal vez han dicho, tal vez nunca la voy a llegar a ver, pero aunque no crean, sí existen en la realidad, ¿no? Sobre todo aquellas patologías congénitas, tetralogías de Fallot y demás, que pues sí en sus rotaciones de pediatría, si es que rotan en un tercer nivel, es bastante frecuente, ¿no? Y los infartos agudos del miocardio también son frecuentes en la parte de los adultos y pues obviamente cada vez está en aumento, ¿no? Y pues obviamente hay más complicaciones en la parte séptica, no toda sepsis siempre va a ser causa de mortalidad. Cuando nos dicen está séptico, está choqueado, lo primero que se nos viene a la mente es que ese familiar o ese paciente en cualquier rato va a fallecer, ¿no? Porque la situación es demasiado grave, se ha complicado ese paciente o prácticamente ya no los han traído en ese estado, ¿no? Y pues obviamente estos pacientes llegan a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si es paciente cardíaco entrará a la unidad coronaria, si es un no cardíaco entrará a unidades no coronarias, ¿no? Pero generalmente estas sepsis se debe más que todo a este aumento de la resistencia de los gérmenes patógenos y en el mismo ambiente que obviamente nosotros estamos generando. Ahora ustedes me dirán, ¿y cuáles son los gérmenes más frecuentes? Pues pueden ser cualquiera, puede ser un gram positivo, puede ser gram negativo, pueden ser protozoos, rickettsias, micóticos, pueden ser los gérmenes que ustedes quieran, lo que ha desencadenado la sepsis, ¿no? Pero los más frecuentes son las neumonías, las peritonitis, las infecciones urinarias, hablando de la parte de la piel, las celulitis que también se llegan a complicar, o en la parte de la vía biliar, las famosas colangitis que tienen su triada también, las fascitis necrotizantes que mencionaron por ahí también, y lo que son las meningitis. Todas las infecciones, si ustedes quieren, si no hacemos un adecuado manejo o estos pacientes ya nos llegan así complicados, pues obviamente la sepsis va a estar presente. La fisiopatología no es más que ya se ha instalado, si ustedes quieren, la infección y
pues acá se va a producir una retroalimentación positiva, ¿no? Que esto va a hacer que sea más que todo proinflamatoria y procoagulante, ¿no? Entonces, todas estas lesiones de esta inflamación que va a desencadenar a través de la coagulación va a producir una hipoxia a nivel celular. O sea que a esta célula le va a faltar el oxígeno y pues obviamente al faltarle el oxígeno a la célula se va a magnificar la infección, la inflamación y la coagulación, y acá va a haber un control homeostático, ¿no? Que obviamente va a ser perjudicial para el huésped, pero beneficioso para los gérmenes patógenos. Entonces vamos a ver que sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa va a ser de mediador, pero un mediador ineficaz, o sea que no le va a abastecer para poder contrarrestar, si ustedes quieren, esta desigualdad que va a ocurrir. Entonces, las células se han quedado sin oxígeno, se están multiplicando las bacterias, hay un proceso inflamatorio y pues con todo esto va a haber una lesión, va a haber una lisis que obviamente va a haber a nivel endotelial. Y esta lesión, al haber esta ruptura en la parte celular, pues obviamente se va a empezar a diseminar, o sea, cada vez van a ir a diferentes células y pues obviamente esta lesión, si ustedes quieren, va a favorecer a los agentes patógenos para que puedan seguir ingresando. Y pues obviamente esto va a hacer que se aumente más el flujo, o sea que va a haber una vasodilatación y al aumentar el flujo va a producir un edema a nivel intracelular. Y este edema va a ser rico en lo que son proteínas y pues obviamente esto va a ir a migrar al interior de los tejidos. Y es por eso que en algunas ocasiones se producen como un edema agudo del pulmón, un edema cerebral o edemas de miembros inferiores y demás, ¿no? Entonces, porque hay una migración de lo que es el líquido a terceros espacios. Y pues al estar lesionadas estas células, si bien se va a producir todo este líquido y demás, pero también se va a producir la liberación del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, si bien inicialmente se va a ver una vasodilatación para poder contrarrestar, si ustedes quieren, pero cuando se va a liberar el óxido nítrico va a producir un efecto contrario, ¿no? Que va a producir una vasodilatación. Y esto obviamente ya va a ser perjudicial para nosotros, porque este óxido nítrico va a ser el mediador, o si ustedes quieren, el principal actor para producir el shock septic, ¿no? Y pues obviamente esta lesión va a causar a todas estas células epiteliales a nivel pulmonar y a nivel intestinal. Y a nivel intestinal, lo único que va a ser igual, va a aumentar esta permeabilidad, se va a poder, si ustedes quieren, traslocar o las bacterias van a poder caminar a nivel de las masas intestinales y pues obviamente a medida de que van a ir pasando van a ir liberando endotoxinas. Y esto obviamente va a producir más reacción inflamatoria y obviamente va a facilitar más al shock septic. Entonces, si ustedes pueden ver, toda esta que se desencadena por el ingreso de las bacterias van a ingresar a la parte celular, pero esta célula, antes de que sea infectada, como pueden ver, va a empezar a eliminar o va a empezar a mandar señales para que pues obviamente se empiecen a activar la cascada de procoagulantes, todas las interleucinas, los factores del complemento y demás, y pues obviamente que van a ir de acuerdo a las señales que van a empezar a mandar estas células para que le puedan ayudar a combatir a la infección, pues obviamente va a pedir ayuda. Pero va a llegar un momento para que nosotros lo cataloguemos como un shock séptico. Aparte de todo lo que hemos mencionado, la hipotensión, taquicardia y demás, hay una principal importancia, que en el shock séptico, cuando el paciente está choqueado, generalmente tiene que afectar a tres sistemas, ¿no? Generalmente, si bien ya tiene una infección, puede ser pulmonar, urinaria, lo que ustedes quieran, pero también se afecta al haber un compromiso a nivel de la
componentes. Y esto, pues obviamente un paciente que ya esté en una falla multiorgánica ya es muy poco probable que se lo llegue a mejorar al paciente. Pero ¿qué es lo que va a pasar una vez que se han empezado a activar? Vamos a ver que la parte de las citoquinas también es muy importante, porque tanto las interleucinas, los interferones, los factores de coagulación, los factores de necrosis tumoral, van a empezar de acuerdo a la parte inflamatoria donde se van a encontrar, pues para empezar a migrar, si ustedes quieren, a la parte del sitio de acción, ¿no? Entonces, dependiendo de la cual se los esté convocando, sobre todo es más interleucina 12, la parte del interferón gamma que van a actuar en la parte inflamatoria, el factor de necrosis tumoral también nos va a actuar también en la parte inflamatoria. Entonces, si ustedes ven toda la parte de inmunología que ustedes han visto, de todas las interleucinas y demás, también tienen su efecto, que pues obviamente se va a ver en lo que es esta parte de la fisiopatología. Pero en la parte cardíaca, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar va a ser que van a haber alteraciones a nivel de la microcirculación, porque ustedes van a empezar, es muy característico un paciente que está séptico, tiene una piel marmórea, tiene una piel como que es tipo violácea, y pues obviamente esto se debe a que el corazón va a empezar a, si ustedes quieren, algunos órganos le va a quitar su suplemento de oxígeno. ¿Para qué? Para poder enviar a los órganos que son de más vital importancia, como el cerebro, corazón, riñones, y pues obviamente en algunos casos va a empezar a suprimir el oxígeno, ¿no? Y es por eso que tiene esa coloración marmórea la piel y cuando un paciente está séptico, ¿no? Y pues obviamente por esta alteración de la microcirculación que en algunos casos llega a producir también una oclusión a nivel de lo que es la parte de la microcirculación. Y pues obviamente va a haber una disfunción a nivel mitocondrial, va a haber una pérdida de la sensibilidad a las citoquinas, se va a producir alteraciones a nivel metabólico y esto va a ocasionar un estrés oxidativo, donde el óxido nítrico pues obviamente va a empezar a elevarse y esto va a ocasionar la liberación de algunos mediadores, ¿no? Y pues todo esto va a llevar a un episodio de apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? La muerte programada de la célula. Es la muerte celular, ¿verdad? Y pues sabemos que a nivel del corazón los miocitos ya no se regeneran. Miocito muerto, miocito que no va a desplazar nadie en su lugar, ¿no? Y lo mismo pasa en
cianoto, está usando musculatura accesoria, su saturación de oxígeno empieza a bajar, menos de 80, 70, 60 que está. A ese paciente ustedes no lo van a poder tratar aunque le pongan una máscara Venturi o una máscara con reservorio. Necesariamente ese paciente tiene que ser intubado, ¿no? Muy diferente, obviamente si el paciente está crítico, va a ser muy diferente que el paciente nos diga, no quiero que hagan nada, no quiero que ni le pongan tubo, ni que lo reanimen, ni que le pinchen, ni que le pongan catéter, ni nada. Eso ya es muy diferente. Pero si no hay nada de esa indicación por parte de la familia, nosotros tenemos que hacer todo lo que se tenga que hacer. Y pues obviamente estos pacientes, viendo la parte respiratoria, como les decía, tienen que saber discernir dónde va ese paciente. Si están en un segundo nivel, donde sabemos que no hay terapia intensiva, ese paciente mínimo tendrá que ir intubado, porque siempre hay un carro de paro en cada emergencia, donde ese paciente tiene que ir intubado y llegar hasta un tercer nivel donde lo van a recibir en terapia intensiva, ¿no? Y otro que tienen que valorar si ese paciente tiene una buena mecánica ventilatoria. Y por último es la parte